Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de Cultura Jurídica Televisión. En esta ocasión ya nuestra cápsula número 132 semanas, tratando de abordar temas de interés jurídico, político y social desde, pues con un lenguaje sencillo y pues con el afán de que se incremente la cultura jurídica de los que nos están viendo y escuchando. Una disculpa, tuvimos una falla total aquí en nuestra transmisión, por eso tuvimos que volver a reponer nuestra cápsula, ya la número 132. Y bueno, el tema que nos va a ocupar el día de hoy, un tema relevante, interesante, trascendente a nivel nacional, pues es que se presenta el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, presidido por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el doctor Alejandro Encinas, donde en este informe pues se llega a lo que pues ya habíamos platicado en algunas cápsulas, incluso hace un año, quizá 2 años, ya habíamos platicado sobre este tema, el lamentable tema de la desaparición, porque realmente eso fue una desaparición forzada, multihomicidio de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y donde en base a estas investigaciones, a este informe, se menciona en primer lugar que se trata de un crimen de Estado. ¿A qué nos referimos con un crimen de Estado? Pues a una serie de delitos graves cometidos por las propias autoridades a nivel estatal, federal y municipal, algunas por acción, otras por omisión. Esto quiere decir que aquellas investigaciones que se hicieron por parte de la Fiscalía en Guerrero, pues prácticamente estaban coludidas esas autoridades con el crimen organizado. Se menciona el grupo de Guerreros Unidos como un grupo delincuencial que estuvo inmiscuido en este tema, en clara colusión con la policía municipal, porque esos se dice que fueron los que entregaron a los estudiantes y posteriormente los ejecutan. No se sabe exactamente en qué lugar, porque la aparente verdad histórica se vino abajo cuando llegan los expertos del GI y se cae a pedazos las actuaciones tanto de la Fiscalía Local como de la Fiscalía Federal, la Fiscalía General de la República, encabezada en aquel entonces por Murillo Karam, que por cierto fue detenido el día de ayer. Va a tener que explicar mucho porque hay una responsabilidad por inacción y además por tratar de alterar la escena del hecho, la escena del crimen, para que pues no se pudiera dar con los responsables. Eso es básicamente lo que pasó. Si tú estás alterando la escena del crimen es porque no quieres que se sepa a ciencia cierta la verdad. Y sobre todo que todas esas evidencias materiales, todas esas pruebas forenses que servirían para dar, primero con el paradero de los estudiantes, de los restos de los estudiantes y luego de quienes los ejecutaron, pues prácticamente eso ya se ha desvanecido precisamente por estas acciones de estas autoridades de 3 niveles de gobierno, que finalmente se considera algo que ya sabíamos, simplemente se confirma. Se trata de un crimen de Estado, un crimen perpetrado en clara y evidente colusión, no solamente en este caso, en algunos otros más, del Estado, de las instituciones que nos debieran de proteger y el crimen organizado. Inclusive también se reveló que si el ejército tenía un infiltrado dentro de los estudiantes, de los 43 estudiantes del movimiento estudiantil de la Normal Rural, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no se fueron más a fondo sobre este tema? Ellos sabían del paradero de los estudiantes, y bueno, eso también es altamente criticable. ¿Qué pasó con los mandos en ese entonces? Los mandos medios, el mando superior, el general Cienfuegos, estuvo enterado de esto, o algún otro mando del ejército. ¿Dónde están los responsables también por omisión? ¿O estaban coludidos también? El ejército tenía información privilegiada y lo ocultó.
¿Por qué no se actuó para rescatar a ese soldado infiltrado y evitar su desaparición? Son cosas así muy extremadamente, yo le podría llamar, pues escabrosas, donde pues una vez más la propia autoridad que es la encargada de protegernos, pues es la que finalmente en clara colusión con el crimen ejecuta a estos 43 de Ayotzinapa y ya se da por prácticamente ya la posibilidad de encontrarlos vivos ya es prácticamente nula, ya se da por hecho de que los estudiantes fallecieron, no hay indicios de que estén con vida. Y bueno, pues algo que la ley de víctimas señala es que se tiene el derecho a la reparación integral que van a recibir los familiares seguramente después de este informe, y además el derecho a saber la verdad, porque eso, si bien es cierto, las evidencias ya se desvanecieron y va a ser muy complicado, extremadamente complicado, dar con los responsables o exactamente saber qué sucedió por esa manipulación que Tomás Herón, Murillo Karam hicieron de la escena del crimen para que no se supiera la verdad y que seguramente va a tener mucho que explicar ahorita que va a ser sometido a proceso. Pues tienen derecho a la verdad, a tratar de esclarecer exactamente qué fue lo que sucedió y pues obviamente si se pudiera pues dar con los responsables que seguramente pues no son esos mandos o policías que actuaron, sino debe haber gente de mucho más nivel, inclusive el propio expresidente Peña Nieto también tiene responsabilidad, porque pues seguramente también él estaba enterado de lo que sucedió ese día, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a pesar de este anuncio de que se trata de un crimen de Estado, de que no hay indicios de que alguno de los estudiantes esté con vida, de hecho solamente se han reconocido restos de 3 de los 43 de estudiantes, donde se quiso simular que habían sido quemados y luego arrojados al río, cuando realmente eso no fue lo que sucedió. Y el propio presidente ha anunciado de que esto no se cierra, este es simplemente un informe para ratificar lo que ya se tenía, pues ya se veía venir, el crimen de Estado, el que ya no iban a ser posible rescatarlos con vida y las investigaciones van a continuar, pero yo pienso que ahí pues sí debe de haber una investigación muy profunda, quitar todos esos obstáculos que se han puesto para dar con los responsables del ejército que estuvieron inmiscuidos en este atroz crimen. Esto quiere decir que pues hasta el ejército se vio involucrado en este atroz crimen que ya tiene 8 años, y bueno, pues hemos visto que en un momento pues no hubo voluntad para, pues obviamente para resolverlo, sino para obstaculizarlo y darle carpetazo. Afortunadamente en esta administración se retomó y bueno, ya pesan las acusaciones sobre el fiscal, un inepto de primera, obviamente, junto con sus demás funcionarios en aquel entonces, incluso hasta mencionó alguna vez que ya estaba cansado. Imagínense si ese tipo de autoridades tenemos a nivel federal, que sea en los estados de la República con los fiscales del fuero común. Pero bueno, tengo entendido que por alguna nota que por ahí circuló, sí se le está acusando por desaparición forzada y tortura en el caso de Ayotzinapa, pues eso quiere decir que como responsable, no tanto por la inacción, y delitos contra la administración de justicia. Se confirma que también va a ser procesado por ese tipo de crímenes, son crímenes graves, delitos graves, y también la Fiscalía Federal anunció que se libraron otras órdenes de aprehensión, cerca de 100 órdenes en contra de diversas mandos militares, policías, hasta ahorita, y algunos miembros del grupo criminal inmiscuido, ¿no?
Entonces, pues este sin duda es un anuncio importante, en este caso terrible, que deja marcado nuevamente a las autoridades mexicanas en franco colusión con el crimen, y se cae la aparente verdad histórica. Tuvo que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por pedido de los familiares para que se pudiera echar abajo estas versiones de las autoridades. Y bueno, seguramente más adelante veremos más procesos en relación con ello, y cómo claramente se obstruyó desde un inicio el que se pudiera saber la verdad, ¿no? Pues esto es el tema que quise comentar el día de hoy, un tema muy polémico que seguramente no se debe de dejar en impunidad. Se tiene que dar, si no se puede dar con los responsables por falta de evidencia forense, sí en contra de los funcionarios que trataron de tapar toda esta, trataron de que se supiera exactamente la verdad, y que bueno, finalmente está saliendo a flote con la detención del ex procurador, y seguramente vendrán otras detenciones de funcionarios de alto nivel. Y bueno, desahogando las preguntas de nuestro público, porque tenemos algunas que no habíamos comentado en las cápsulas anteriores. Aquí nos hablan de los dinamómetros. ¿Es legal el establecimiento de dinamómetros? Bueno, recordemos que esto está dentro de las facultades del municipio, de las autoridades de movilidad. De hecho, ya se anunció por parte del alcalde municipal, del alcalde aquí en Puebla, que ya se suspende el programa de los dinamómetros, medida impopular. Se dice que pues, era recaudatoria más que preventiva, y se anuncia una serie de acciones para que, pues, lo que hemos estado mencionando, de que la propia ciudadanía sea la que cree conciencia en respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad, no manejar bajo el influjo del alcohol, etcétera, ¿no? Yo pienso que es mejor así a que pues la represión y pues las multas no es lo más adecuado. Si de por sí había una medida impopular que de los parquímetros, ahora se echa atrás los famosos dinamómetros. No se sabe si más adelante se vayan a instalar. Quizás sí, quizás no sabemos, ¿no? Aquí nos dice Alejandro Martínez, dice, es legal portar armas, ahorita con los mensajes que hubo en WhatsApp sobre amenazas del crimen organizado. Es un tema muy polémico. Desafortunadamente el ciudadano común y corriente estamos en estado de indefensión, sobre todo con el crimen organizado y no organizado y ordinario. La propia Constitución, ya lo hemos comentado en otra cápsula, autoriza a que cualquier persona pueda tener armas en su domicilio, incluso hasta 2 armas según la interpretación, que no sea calibre del ejército, para defensa propia y de terceros, pero sin sacarlas de su casa, sin portarlas, ¿no? Esto quiere decir que en base a lo que dice la Constitución, sí se pueden tener armas en el domicilio. Pero ya una cuestión ya muy, pues también polémica, es que pues la gente vaya armada en su automóvil o porte un arma mientras está en un lugar público. Desafortunadamente, con el aumento de la violencia, el crimen, ahorita con los mensajes de amenazadores, pues mucha gente ha optado por tener algún tipo de arma, ya sea un arma defensiva como es un gas, un cuchillo o incluso un arma de fuego, para defenderse. Es entendible, mas no justificable. Es entendible que pues la ciudadanía, en base a la inacción policial, pues se quiera armar, se quiera defender, es algo muy legítimo.
pero pues esto ya trastoca el derecho que tenemos de poseer armas, de tenerlas en el domicilio, ya se convierte en una acción delictiva. No es lo más recomendable, sobre todo si no se saben manejar las armas. Un arma es para utilizarla en el momento que se requiera. Y esa arma se puede convertir en un peligro si no se sabe manejar, si no se sabe utilizar o incluso si está cerca de un menor de edad. Entonces, pues chocan ahí varios derechos, confluyen. Yo sí estoy de acuerdo en que muchas veces pues el ciudadano pueda defenderse ya del crimen con algún tipo de arma, pero pues esto generaría en algún momento dado mayor violencia. Entonces no es lo más recomendable que la gente esté armada. Sí puedes tener el arma en el domicilio, pero no puedes sacarla del mismo, y solamente es para legítima defensa, para defensa personal, ¿no? Entonces ya será cuestión de cada quien si quiere andar portando un arma, un cuchillo, un gas, un teaser, el usarlo con responsabilidad y pues para efectos de defenderse, ¿no? Obviamente pues es un tema muy difícil, pero bueno, aquí por la pregunta de Alejandro Martínez sobre el tema de portar las armas. Dice, si voy a arrendar una casa, tengo que hacer un contrato forzosamente. Sí, aquí lo más idóneo es que si alguien va a vender un bien inmueble, pues tiene que acudir a un notario. Si va a vender un automóvil, algún otro, pues a rentar una casa, tiene que hacer un contrato. Siempre recuerden que el papelito habla, un documento es un respaldo de ese acto jurídico, conviene hacerlo. Si hay dudas sobre estos temas, pues más vale una asesoría preventiva más que remediarlo y llegar a alguna instancia jurídica más adelante. Entonces siempre será mejor prevenir que remediar y tener una asesoría a tiempo. De hecho, la red de abogados con mucho gusto le puede proporcionar la asesoría en nuestro conmutador 222-941-0763 a disposición de todos ustedes, ¿no? Y bueno, también quisiera yo concluir nuestra cápsula del día de hoy, es que tengan mucho cuidado con su dinero. Hubo también otra noticia, no me acuerdo si fue de la semana anterior o un poquito más, donde se detiene la Policía Cibernética de la Ciudad de México, detiene a varias personas con los famosos montapréstamos. Esto quiere decir que ofrecían préstamos por medios electrónicos. Se trataba obviamente de un esquilmo, y extorsionaban por no pago a los usuarios de estas inversiones, de estos préstamos, a través de dispositivos móviles, la mayor parte de ellos. Se detiene a esta banda, se decomisan varios ordenadores, 15,000 SIMs, etcétera. Incluso se dice que hay gente extranjera metido en este tipo de montapréstamos. Hay que tener muchísimo cuidado en hacer alguna transacción de importancia económica, sobre todo a través de marketplace, de las redes sociales o de aplicaciones que no tienen el aval de la Comisión Nacional Bancaria o de la Conducef. Hay que tener mucho cuidado, no se arriesgue. Más vale acudir a una sucursal bancaria o a una financiera debidamente constituida y evitar hacer trámites a través de estas aplicaciones, porque la mayor parte son esquilmos. Hay muchos fraudes a través de aplicaciones con las famosas criptomonedas, inversiones que prometen dar muchos rendimientos. Mucho ojo, preferible invertir en los bancos con tasas de interés pues menores, pero obtenemos la seguridad de que se nos va a pagar, de que podemos recuperar nuestro dinero y no arriesgar nuestro patrimonio con gente desconocida. Incluso bandas internacionales
están promoviendo esto. Se dice que la mafia coreana incluso estaba atrás de los montapréstamos y de algunos otros portales de internet que ofrecían inversiones en criptomonedas, y eso hay que tener mucho cuidado, no arriesgue su patrimonio. Si tiene alguna duda igualmente sobre qué financieras o qué bancos les pueden dar buenas inversiones, buenos préstamos, pues existe información vía telefónica por parte de estas dos dependencias, que sin duda les pueden dar la información. Incluso por internet también hay mucha información. Hay un buró por ahí de donde incluso usted puede ingresar, poner el nombre de la financiera y ver si es un fraude o no, si tiene autorización o no. Entonces, lo digo porque hemos recibido muchísimas llamadas y mensajes en relación a muchísimos fraudes en relación a estos temas, ¿no? De gente que quiere sacar provecho económico de otras, prometiendo cosas que no va a poder cumplir. Pues bien, estos son lo más importante de nuestra cápsula del día de hoy. Saludos al doctor Gustavo, a ver si tenemos oportunidad de saludarnos en un ratito más en la reunión de ADUP. Al maestro Víctor Manuel, igualmente, gracias, qué bueno que nos siguen. Y a Belén Rojas, gracias, qué bueno que nos siguen. Ojalá compartan nuestra cápsula. Y recuerden que tenemos nuestro canal en Facebook, Cultura Jurídica Televisión. En Instagram también, Cultura Jurídica Televisión. Y en YouTube, nuestro canal, Cultura Jurídica Televisión. Muchas gracias y que estén muy bien.